Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña el profesor Jeffrey Sachs para hablar de lo que está ocurriendo en Irán, pero también en el orden mundial en general. Muchas gracias por volver al programa. Encantado de estar contigo. Así que vemos que las consecuencias de esta guerra contra Irán son difíciles de medir. Lo observamos en la economía global, en el orden mundial, pero también en los sistemas de alianzas. Durante las últimas décadas, o incluso podríamos decir los últimos 80 años, muchos países, desde los estados del Golfo hasta Europa y Asia Oriental, han apostado esencialmente toda su seguridad a la protección de Estados Unidos, vinculándose a su hegemonía. Y ahora, a medida que esa hegemonía declina y Trump parece volverse cada vez más errático, vemos como todo el orden se desmorona muy rápidamente. Por supuesto, gran parte de esto ocurrió después del último discurso de Trump, que también provocó ciertas sacudidas en el sistema internacional. Me preguntaba, ¿cómo evalúas esto? Creo que están ocurriendo dos cosas simultáneamente, aquí, en Ucrania y en otras crisis. Una es el comportamiento extraordinariamente errático del gobierno de Estados Unidos, personificado en la conducta del señor Trump. Sorprende al mundo. Sorprende a la mayoría de los estadounidenses. Nadie puede realmente racionalizar la desfachatez, la ilegalidad y la crueldad de las acciones de Estados Unidos y de la retórica de Trump. Su comentario sobre devolver a Irán a la edad de piedra sorprendió a todo el mundo, creo. Y podemos añadir que su socio en este crimen, Benjamin Netanyahu, pronunció un discurso igualmente impactante que menos gente vio el día antes del comienzo de la festividad judía de la Pascua. Y en la festividad de la Pascua, que relata la historia del éxodo de los israelitas de Egipto, Dios envía 10 plagas sobre el pueblo egipcio. En el discurso de Netanyahu, él envió 10 plagas sobre el pueblo iraní. Es una vez más un discurso de una brutalidad asombrosa y también de conspiración, una geopolítica, diría yo, quizá del siglo IX a.C. La mentalidad, el marco bíblico, Netanyahu presentándose a sí mismo como Dios, todo es tan evidente, tan tajante, que cualquiera que observe lo que está ocurriendo ahora, ve que tenemos una guerra extraordinariamente violenta, que parece extraer sus justificaciones de mentalidades del siglo IX a Tocito, o simplemente de ideas psicopáticas de devolver a otras naciones a la edad de piedra. Oímos a Trump reírse del derrumbe de un puente en el que murieron 9 personas al cruzarlo. Era un objetivo no militar, y según los informes, 95 personas resultaron heridas en el ataque. El presidente se mostró encantado con ello. Así que una de las cosas que está ocurriendo en todo el mundo y dentro de Estados Unidos es la percepción de un régimen absolutamente violento y sin ley en el país. La segunda cuestión es el campo de batalla. La hegemonia estadounidense está, en instancia, en la creencia en un report sobre la mensaje en la batalla. That America dominates the battlefield, and all of the rhetoric of Trump and Netanyahu. Toda la retórica de Trump y Netanyahu ha sido desde el inicio de esta operación, aunque es cierto en cada operación estadounidense, que el impacto y el asombro vencerán al enemigo, y que la inevitabilidad de la victoria de Estados Unidos es tan abrumadora que todos se inclinarán ante el país. Y cada vez más esa idea se está desmoronando. Se podría decir que se desmoronó hace décadas en Vietnam. Se podría decir que el mismo fracaso se mostró en Centroamérica durante las guerras de los Contras. Se podría argumentar que lo mismo se ha visto en todo Oriente Medio y Afganistán, que esa fuerza abrumadora no prevalece. Pero cada vez se plantea la misma proposición, que el poder de Estados Unidos, la capacidad sin precedentes de proyectar poder y fuerza, es abrumador. Trump hizo esa afirmación hace un par de días, y al día siguiente 2 cazas estadounidenses fueron derribados, y se produjeron contraataques en Israel y en la región del Golfo nuevamente.
Así que, para muchos observadores, muchos de los que te reúnes y con quienes hablas de esto, las pruebas sobre el terreno son todo lo contrario de lo que afirma Estados Unidos. Irán parece haber continuado con una fuerza represiva masiva. El agotamiento de los sistemas antimisiles parece ser real. El colapso de la moral en Estados Unidos, que incluso habría obligado a un portaaviones a regresar a la base debido a algún tipo de insurrección, insubordinación o derrumbe de la moral entre los marineros, según se informa, parece demostrar lo contrario. Así que hay una cuestión fundamental. ¿Cuál es el poder de Estados Unidos? En última instancia, se reduce a su fuerza militar y económica. Y en segundo lugar, ¿cuál es la intención de Estados Unidos? Eso depende de las declaraciones, los objetivos y el comportamiento del gobierno estadounidense. En ambos aspectos, este es un periodo sorprendente. Digamos que, en cuanto a las metas y los objetivos, es asombroso. Ni siquiera podemos reconstruir, por mucho que lo intentemos, exactamente por qué estamos en esta guerra. Realmente parece una guerra de capricho. Esa es la mejor descripción que he oído de ella. Y cuando se trata del poder estadounidense, el debate está abierto, y los próximos días dirán cuál es la situación real. Pero al menos por ahora la afirmación estadounidense e israelí de que el impacto y pavor ha abrumado al gobierno iraní no es cierta. Todo lo contrario, parece que hay mucha preocupación bajo la superficie de que la capacidad de defenderse de los ataques con misiles iraníes está disminuyendo, y en la región del Golfo casi no existe. Por eso el mundo entero observa esto con asombro. Estamos viendo cómo se desarrollan cuestiones fundamentales, y son extremadamente peligrosas. Podrían escalar hasta una guerra nuclear, sin lugar a dudas. En el lado israelí, diría que el nivel de violencia y deshumanización de los enemigos de Israel, el lenguaje bíblico, la historia del Antiguo Testamento sobre los israelitas conquistando su tierra prometida, es tan despiadado, tan violento, tan genocida, que la retórica y la mentalidad que provienen de Israel sugieren que no hay límites. Eso parece no ser solo algo táctico, sino realmente ideológico. El odio hacia el otro en Israel parece no tener límites. Una diferencia entre Estados Unidos e Israel es que en Estados Unidos la población se opone a la guerra de manera abrumadora, y nada de lo que ha hecho Trump ha cambiado eso. Esta inquietud y oposición están muy extendidas. En Israel, lamento decirlo, parece que la mayoría de la población apoya la guerra, apoya la violencia y apoya la idea que hay detrás de la guerra, el odio hacia el otro bando, y la creencia de que el otro bando es un enemigo implacable que debe ser totalmente aniquilado. Lo cual de nuevo quizás sea una mentalidad del siglo VI o antecesor, pero parece estar impregnada en esta sociedad. Un amigo común nuestro, John Mearsheimer, sigue señalando que nadie le ha contado una historia sobre cómo podría terminar esto de una manera positiva, es decir, con una victoria de Estados Unidos. Y es un buen punto. Simplemente me resulta difícil ver cuál sería el mejor resultado posible. Toda la idea parece ser que si hay suficiente muerte, destrucción y carnicería, de algún modo los iraníes simplemente capitularían. Pero parte del problema con esto es que lo que Estados Unidos exige de Irán, esa capitulación, se convertiría entonces en una amenaza existencial. Sabes, si tuvieran que renunciar incluso a su disuasión convencional, ¿qué impediría la destrucción de Irán? Y parece que hay ciertos paralelismos con la guerra o la guerra por poderes contra Rusia. Es decir, si simplemente aumentamos la escalada lo suficiente, entonces conseguiremos un acuerdo. Pero cuando tu adversario considera que esto es una amenaza existencial, no hay rendición posible. Solo queda, ¿ves algún posible final para esta guerra? ¿Cómo puede terminar? Porque por el momento no parece que Trump esté dispuesto a hacer las maletas y volver a casa. Bueno, creo que este es el punto.
la diferencia entre poder y querer. Por supuesto, Donald Trump puede y debería hacer las maletas e irse a casa, pero es muy poco probable que eso ocurra. El telón de fondo de todo esto es la continua afirmación de la hegemonía estadounidense. Y eso no es solo Trump, es la idea dominante de la política exterior estadounidense, que Estados Unidos debe ser y es el país más poderoso del mundo en todas las regiones, y debe demostrarlo constantemente si hay alguna duda. Así que una guerra con Irán no trata de cuestiones iraníes. Una guerra con Irán trata de demostrar el poder pleno y sin restricciones de Estados Unidos, y debe quedar probado ante todo el mundo que ese poder es pleno y sin restricciones. Ese es el telón de fondo. Va más allá de la cuestión de Trump. Pero sobre ese telón de fondo, el problema, que es la afirmación de la hegemonía, está esta afirmación que Estados Unidos defiende y promueve, pero que en realidad no puede cumplir, porque no tiene el poder predominante para hacerlo, salvo mediante una destrucción total. Luego está la personalidad de Donald Trump. Y las personalidades marcan la diferencia en las guerras. Los líderes en tiempos de guerra marcan la diferencia. Cuanto más comprendamos la situación en Estados Unidos, más entra en juego el factor de la personalidad. Ya sabes, podemos ofrecer razones estructurales para las exigencias estadounidenses de hegemonía. Esto es algo que se remonta a décadas atrás. También podemos hablar de las motivaciones financieras y de las presiones, o ni siquiera presiones, debería decir, del lobby y del lucro de los traficantes de guerra. No hay duda de que muchas empresas de Silicon Valley, siendo Palantir el caso número 1, son grandes defensoras de estas guerras. Por cierto, dicho sea de paso, quieren probar sus nuevos sistemas de armas impulsados por inteligencia artificial. Así que eso también es para ellos experimentación, Cisdeón. Es trabajo de gente muera y haya una guerra. Bueno, tanto mejor, es muy realista. Podemos ver cómo funcionan estas armas. Hay una cierta locura, una avaricia, decenas, cientos de miles de millones de dólares que impulsa todo esto. Lo mismo ocurre en Israel. Así que hay un aspecto de esto que es... Pero estaba diciendo que incluso con todas esas características estructurales, las pretensiones de hegemonía, el tamaño del complejo militar industrial, el enorme negocio y el fraude que conlleva, las cuestiones personales, el fraude de Donald Trump y su familia, que son los funcionarios más corruptos de la historia de Estados Unidos, quiero decir, una familia y un presidente corruptos en la historia del país. Hay un elemento personal de inestabilidad psicológica aquí que creo que está en juego, y es que Donald Trump es psicópata. Donald Trump is psychopathic. This is a clinical judgment. Este es un juicio clínico que han formulado psicólogos y psiquiatras forenses desde que apareció en la escena pública, y lo han hecho repetidamente, y en mi opinión, de manera muy convincente. No se trata de un hombre que recopile información y la procese racionalmente, que pueda ser cruel pero muy táctico, que cierre acuerdos y demás. Es un hombre desequilibrado, impulsivo, paranoico, psicopático y megalómano. No es el tipo de persona que uno querría en la presidencia de los Estados Unidos. Diría que Netanyahu presenta rasgos psicológicos similares. Son personas muy violentas y desequilibradas. Y eso significa que dar un paso atrás no es fácil. Para ellos todo es una prueba de su propio mundo, y en un sentido más amplio, una prueba de la mentalidad de hegemonía de la clase política estadounidense, que pese a todas las pruebas en contra, aún se mantiene en Washington. Así que tenemos un problema muy grande, tanto estructural como individual, para lograr cualquier tipo de desescalada o resolución. Tengo un solo pensamiento al respecto, francamente. No es uno muy convincente quizá, pero es el que mantengo. Donald Trump escucha, en la medida en que escucha algo, a aquellos que considera sus iguales, y considera al presidente Putin, al presidente Xi y al primer ministro Modi como iguales con los que quiere formar parte y estar a la altura. Son líderes de superpotencias.
leaders of superpowers. He inevitably almost Casi siempre, sin excepción, expresa respeto por ellos, por el poder que tienen, por su liderazgo de naciones superpotencia. Necesitan decirle que pare. Creo que eso es extremadamente importante. Tienen que decirle, Donald, esto no va a ninguna parte. Esto no va a ningún sitio bueno. Esto no te está ayudando. No está colocando a Estados Unidos en una mejor posición. No está ayudando a ningún país del mundo. Es peligroso. Tiene que parar. No sé si eso sería siquiera remotamente suficiente en estas circunstancias, pero creo que es importante intentarlo. Esto no es fanfarronería. Vamos a entrar en guerra contra ti. Todo lo contrario. Es un intento de explicar por qué esto tiene que detenerse, porque si continúa por el camino en el que está, nos llevará a todos al desastre. Bueno, sin duda, contar con cierta coordinación y una mayor cooperación entre las grandes potencias es algo que necesitamos. Si Putin y Xi son capaces de hacerlo, sería estupendo. Pero, ¿qué opinas tú? Has asesorado a muchos gobiernos de todo el mundo a lo largo de los años. ¿Qué les dirías a los aliados de Estados Unidos? Porque parece que los estados del Golfo también han adoptado este principio de paz hegemónica, al igual que los europeos. Es decir, si miramos a Venezuela, por ejemplo, su principal preocupación era que Trump hablaba de petróleo en lugar de derechos humanos. Pero las acciones reales iban en contra de eso. Y supongo también que, si los hubiera incluido desde el principio, habrían sido mucho más favorables al ataque contra Irán. En cambio, les dejó esperar hasta que la guerra fracasara antes de invitarlos a participar, algo en lo que ahora no quieren tomar parte. Pero también, especialmente los europeos, han adoptado realmente la idea de la paz a través de la fuerza, que es una forma elegante de decir militarismo en lugar de verdadera diplomacia. La idea es que seremos tan poderosos que nuestros oponentes tendrán que hacer lo que se les diga, aunque ellos no deberían armarse para equilibrar nuestro poder. Así que este tipo de idea hegemónica de la paz es algo de lo que no solo se han beneficiado los estados del Golfo, sino que los europeos tampoco quieren renunciar a ello, como vemos en el conflicto con los rusos. Entonces, ¿cómo les aconsejarías hoy, si todavía levantan el teléfono y llaman para preguntar, dado que Estados Unidos está perdiendo su posición en el mundo, hacia dónde deben dirigirse ahora? Por supuesto, llevo al menos una década diciendo, tened cuidado con Estados Unidos. Tiene una política exterior delirante. Cree que dirige el espectáculo, pero te mete en serios problemas. He repetido decenas, si no cientos de veces, mi adagio favorito de Henry Kissinger, que ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser su amigo es fatal. ¿Cuántas veces he dicho eso a gobiernos, o en el Parlamento Europeo, o personalmente a líderes del Golfo en los últimos años? No solo por esta guerra, sino por todas las circunstancias que se remontan a mucho tiempo atrás. No creo, por ejemplo, que los países obtengan ninguna seguridad por albergar bases militares estadounidenses. He sostenido durante años, y lo he sugerido durante años, que esos países deberían invitar a Estados Unidos a marcharse. No se obtiene seguridad. Esas bases son un imán para el conflicto. Pero más allá de eso, socavan la propia soberanía. Los países europeos siguen 80 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, semiocupados por Estados Unidos. Y Estados Unidos interviene profundamente en la política europea, en realidad hasta un grado sorprendente. Así que mi recomendación ha sido una y otra vez que esta idea de encontrar seguridad en Estados Unidos es sencillamente errónea. Estados Unidos tiene sus propias ideas bastante extrañas sobre el mundo, a saber, el control hegemónico. Si uno se adhiere a eso, está suscribiendo una irrealidad. Y además, si albergas al ejército estadounidense y a la CIA en tu territorio, básicamente estás renunciando a tu soberanía.
No puedes hablar libremente. Descubrirás que si estás en política y te opones a Estados Unidos, serás eliminado de la política dentro de tu propio país. Así surgen generaciones de políticos que ni siquiera pueden encontrar las palabras para expresar oposición a las ideas estadounidenses más disparatadas. Y hay tantas ideas estadounidenses disparatadas porque la dominación hegemónica en sí misma es una irrealidad. Hegemonic dominance is an unreality. And if everything is built on the foundation. Y si todo se construye sobre los cimientos de una irrealidad, hay mucha locura que viene con ello. Así que, Glenn, estuve en la región del Golfo el año pasado hablando con líderes que expresaban exactamente este sentimiento. Esto fue antes de la guerra. No es una idea posterior que estas bases no te protegerán. Estoy de acuerdo. Les dije a unos amigos en los Emiratos, ¿por qué os estáis uniendo a esta coalición con Israel y Estados Unidos? ¿Creéis que esto es realmente prudente, que es correcto, que acertó, junto con Israel, que ha cometido un genocidio ante los ojos del mundo en Gaza? Formáis parte de los llamados acuerdos de Abraham. Esto no tiene ningún sentido para vosotros. Esto no es seguridad. This makes no sense for you. This is no security. This is no realism. Esto no es realismo. Sea cual sea tu postura favorita en política exterior, creo que el realismo, si se aplica correctamente, significa tener una visión realista de la situación. Y la idea de que Estados Unidos va a protegerte no es precisamente realista. ¿Sabes lo que oí? Oh, pero señor Sachs, estamos recibiendo chips de Nvidia, estamos recibiendo centros de datos. Esto es clave para nosotros. Eso, diría yo, ha sido en realidad la moneda de cambio de la política exterior en los últimos años. Encendemos o apagamos los centros de datos en tu país, los chips de alta gama. Pues bien, ahora todo eso está siendo destruido día tras día por Irán. Un centro de datos no tiene sistemas de defensa antimisiles a su alrededor. Defense systems around it. So governments need to take a much. Así que los gobiernos deben adoptar una visión mucho más realista. Vivimos en un mundo multipolar. Esa es la base. El liderazgo político de Estados Unidos, y con eso me refiero a la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional, la CIA, los comités de servicios armados, los contratistas militares, no acepta eso. No lo entienden, no lo creen. Piensan que, bueno, la inteligencia artificial y los chips de Nvidia en nuestros sistemas de armas, en nuestros sistemas de identificación de objetivos basados en Palantir, en nuestros sistemas de destrucción potenciados por IA, siguen representando dominación. Quieren demostrarlo en Gaza. Podemos matar a todos, podemos arrasar Gaza. Por cierto, después de un genocidio, Hamas sigue ahí y sigue operando. Hamas is still there. And still operating. Israel couldn't achieve its gains even in a small. Israel no pudo alcanzar sus objetivos, ni siquiera en un pequeño barrio que fue bombardeado y arrasado durante más de 2 años. Ahora estamos hablando de Irán, con casi 100 millones de habitantes y una base tecnológica y militar formidable. Esto es algo que la mentalidad de Estados Unidos simplemente no puede comprender, que hay pueblos tecnológicamente sofisticados en todas partes. E Irán es uno de ellos. Todavía ven a Irán como medieval, sino de la edad de piedra, pero no entienden que Irán posee capacidades tecnológicas muy avanzadas y que éstas también se han aplicado con fines militares. Así que creo que el consejo fue acertado, pero no se siguió. Y hoy siempre digo a cualquier gobierno, mira a tu alrededor, sé amigo de tus vecinos. Be friends with your neighbors. Don't let the American empire divide you. No permitas que el imperio estadounidense te divida, porque tu seguridad y bienestar dependen de tus vecinos. Y no construyas ni pienses que vas a construir un muro, ya sea el muro de Berlín o un nuevo muro para acercar a Rusia. Y no pienses en el Golfo, que puedes estar de nuestro lado, del lado occidental del Golfo Pérsico, pero que en el lado oriental, Irán es el enemigo. No pienses en esos términos. Mira a tus vecinos. Haz las paces con tus vecinos. Coopera con tus vecinos. Comercia con tus vecinos. Y luego a nivel regional comprende que tu seguridad y bienestar dependen de mantener buenas relaciones con todas las grandes potencias. China no es tu enemiga. Rusia no es tu enemiga. China's not your enemy. Russia's not your enemy. India's not your enemy.
The United States should not be your enemy. India no es tu enemigo. Estados Unidos no debería ser tu enemigo. Pero también necesitamos que Estados Unidos supere la mentalidad que muestra ahora. O estás con nosotros o estás contra nosotros. Esa es la mentalidad estadounidense, tomada de los atenienses en la guerra del Peloponeso, cuando dijeron a los melios, si no estás con nosotros, te matamos. Lamentablemente, eso también forma parte del manual estadounidense. Pero los países no pueden ceder eso sin renunciar a su propio futuro. Y ahora, en un mundo multipolar, no tienen por qué hacerlo. Así que mi consejo básico en general es, no permitas que el imperio estadounidense divida tu propio vecindario. Which is, don't let the American empire divide your own neighborhood. I say it in Japan and Korea. China is not. Lo digo en Japón y en Corea. China no es vuestro enemigo, es vuestro vecino. Lo digo en la región del Golfo. Irán y el CCG deberían ser los primeros en hablar entre sí. No solo comparten el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, sino que también comparten muchas otras cosas, cultura, historia, puntos de tránsito y riesgos ecológicos en una zona muy árida del mundo afectada por graves crisis de agua. Digo esto, y lo digo también a los europeos. Rusia no es vuestro enemigo acérrimo. Esta rusofobia es una ficción histórica. Es una interpretación completamente errónea de la historia, pero también un juicio totalmente equivocado sobre la seguridad europea, que solo puede lograrse colectivamente con Rusia, no en oposición a Rusia. Y así, esto es igual en todas partes. Los imperios dividen y conquistan. Estados Unidos ha utilizado la división como medio para extender su hegemonía. As a way to extend hegemony. It's always saying the one on the other side is the enemy. It's always Siempre se dice que el que está al otro lado es el enemigo. Siempre se intenta extenderse hacia el otro lado. La posición de Estados Unidos ideológicamente en Oriente Medio es, ya controlamos el Golfo, ahora solo tenemos que reincorporar a Irán al redil, algo que logramos en 1953, pero que perdimos con la revolución de 1979. Necesitamos traerlos de nuevo al imperio estadounidense. Así que, una vez más, cada región se enfrenta a una división que Estados Unidos alimenta. Estados Unidos le dice a la ASEAN, oh, China es vuestro enemigo. Le dice a Japón y a Corea, China es vuestro enemigo. Está avivando esas divisiones. Y por supuesto ha avivado la división con Rusia, porque el objetivo al final de la Guerra Fría, y yo estuve allí personalmente observando en los niveles más altos, era que la paz había llegado a un hogar europeo común. Pero Estados Unidos no lo aceptó. Necesitaba ampliar la OTAN. Necesitaba mantener una alianza contra un país que ya no existía, frente a una amenaza que absolutamente no existía. Pero por motivos hegemónicos estadounidenses necesitaba ampliar la OTAN, y no solo ampliarla, sino empujarla hasta las fronteras de Rusia, instalar sistemas antimisiles y abandonar los tratados que se habían firmado con la Unión Soviética, de la cual Rusia era el Estado continuador. Ese era el modo de pensar. Europa cayó en ello con tanta docilidad, incómoda en privado, pero sin una sola queja en público. Y por cierto, por muy disparatado que sea este modo de pensar, permíteme añadir 2 puntos. Europa tiene su propio modo de pensar hegemónico que persiste incluso 80 años después del fin de los imperios europeos. Europa dominó el mundo de una manera bastante cruel durante mucho tiempo en Asia y en África. Esa mentalidad no ha desaparecido. Por eso la sumisión al pensamiento imperial estadounidense no resulta tan difícil, porque también se percibe, en gran medida, como una forma de mantener la dominación de Occidente. Así que los europeos, sí, están subordinados a Estados Unidos, pero de algún modo, eso sigue siendo una proyección del dominio occidental en el mundo. Consideran que Estados Unidos, por tanto, contribuye de alguna manera a que sus imperios, que ya no existen, mantengan su control internacional. Eso es, en realidad, parte de lo que está ocurriendo ahora mismo. Europa sigue el juego porque la idea de controlar Oriente Medio es totalmente europea. No es solo una idea estadounidense. Tiene raíces muy profundas.
Lo peor de todo son los británicos. Los británicos siguen conservando absolutamente los símbolos y la mentalidad de un imperio que desapareció hace casi 80 años, pero que aún persiste. Almost 80 years, but it's still there. And so we hear the Y así escuchamos la retórica más asombrosa que llega desde Gran Bretaña en relación con Rusia u otros enfrentamientos, donde Gran Bretaña no tiene ninguna influencia ni poder para cumplir nada de esto, pero genera mucho alboroto retórico y político. Lo interesante es que incluso en la guerra con Irán ha habido un poco de vacilación por parte de los británicos. Esto demuestra lo absolutamente escandalosa que es esta guerra, porque los británicos rebeldes nunca dudan en apoyar una empresa imperial y siempre han dicho que Estados Unidos es básicamente nuestro imperio sucesor. Pero en esta ocasión es tan escandalosa que los británicos han intentado un poco, no nos metáis en esto. Esto es casi sin precedentes. Los británicos se lanzan a todas las guerras estadounidenses, pero no a esta, porque lo que está ocurriendo ahora es completamente escandaloso. Creo que esa es la contradicción inherente de la llamada paz hegemónica. Si quieres ser una potencia hegemónica, dependes mucho del sistema de alianzas, porque divides las regiones entre aliados dependientes y adversarios equilibrados o contenidos. Y no creo que los líderes europeos suelan apreciar que una vez que entras en conflicto con tu oponente, ya sea Rusia o quien sea, eso es lo que les hace tan dependientes de Estados Unidos. Por eso tienen que firmar todos esos horribles acuerdos comerciales. Por eso acaban en esta situación. Lo mismo ocurre con los estados del Golfo. Quiero decir, su conflicto con Irán es la razón por la que se han convertido en rehenes de Estados Unidos. Creo que era aceptable cuando Estados Unidos era un hegemón más cómodo, pero ahora que está en declive. Y como dijo Mark Rutte, la OTAN no es solo para la protección, sino para la proyección de poder. Si esto se trata de la proyección de poder de Estados Unidos, y están siendo utilizados para enfrentarse a potencias emergentes mientras Estados Unidos ya no está en condiciones de defenderlos, entonces parece un desastre. Me resulta sorprendente que no haya más esfuerzos por reajustarse a las realidades actuales. Exacto. Lo interesante de todo esto es que no cumple lo que promete. Lo que ofrece es inseguridad, ofrece crisis económica, y la gente lo sabe. Así que los políticos que continúan con su servilismo hacia Estados Unidos en Europa son profundamente impopulares. Actúan en contra de la opinión pública. Los líderes de la región del Golfo, que siguen siendo sumisos a Estados Unidos e Israel, porque esta es una guerra entre Estados Unidos e Israel, también se enfrentan a la oposición de lo que allí se llama la calle, que en realidad no es más que la opinión pública. El público en la región del Golfo no quiere ser aliado de Israel en esto, pero esa es la posición en la que sus gobiernos se han colocado a sí mismos al decir nuestra seguridad es un F-35, o nuestra seguridad es un F-16, o nuestra seguridad es una base militar estadounidense. Lamentablemente, es una idea muy ingenua, pero es la idea que los ha llevado a esta situación. Y los atrapa no solo en términos de su interés nacional, sino que también los pone en oposición directa a sus propias poblaciones. Y se puede ver, paso a paso, cómo Trump es detestado en Europa en este momento. Su índice neto de aprobación es de algo así como menos 70%, y eso fue antes de la guerra con Irán. En otras palabras, quizá un 15% de aprobación y un 85% de desaprobación. El hombre es despreciado, y con muy buena razón. Es una persona despreciable, pero los gobiernos han seguido intentando apaciguarle, apoyarle, decir que estamos de su lado, y pierden apoyo. Lo estamos viendo ahora mismo en Italia, donde la primera ministra Meloni básicamente construyó su política en torno a ser la mejor amiga de Trump en Europa. Esa fue su carta de presentación durante un tiempo, y sin duda hizo que algunas personas en Italia pensaran, bueno,
Al menos tenemos a Estados Unidos en el camino correcto. Pero ahora todo se está dando la vuelta, porque los jóvenes están diciendo, ¿qué es esto? Estamos de parte de esto. Es una locura, una auténtica locura. Y así se ve en toda Europa. Si te alineas con Donald Trump, pierdes tu propia base política. Eso no significa necesariamente que pierdas el poder de inmediato, dado el orden constitucional. Puede que tengas una mayoría parlamentaria que dure 2 o 3 años, pero no tienes una base política dentro del país. But you don't have a political base within the country. Bueno, gracias por tomarte el tiempo y esperemos que los gobiernos vuelvan a abrazar la razón y se adapten a las nuevas realidades. Very Muy bien, Glenn, encantado de estar contigo. Hablamos, Vicente.